La teoría de los vampiros argentinos, vampiros turros y todo eso, no sé si estoy llegando tarde, pero me acabo de cruzar con un video y no puedo dejar de decir esta verdad. El vampiro es nativo de Sudamérica. Yo solo vengo a profundizar sobre este tema porque esta chica tiene razón. Los vampiros son nativos sudamericanos y también les voy a hablar de cómo surge que se llamen vampiros. Si les interesa lo de vampiro, quédense porque va a estar más. Les presento a la subfamilia Desmodontine o murciélagos vampiros. Justamente se llaman así porque son murciélagos especialistas en la hematofagia, es decir, se alimentan exclusivamente de la sangre de otros animales. Y evolucionaron y viven, es decir, son nativos del continente americano. Tenemos al vampiro común, que es Desmodus rotundus, al vampiro de patas peludas, que es Diphylla caudata, y al vampiro de las blancas, que es Diademus youngi. Como pueden ver, todos tienen una distribución similar del centro al norte sudamericano, suelen habitar todo lo que es las zonas de selvas más cálidas y justamente se caracterizan por alimentarse de la sangre de animales de sangre caliente, es decir, aves y mamíferos. Diademus y Diphylla se suelen alimentar de la sangre de aves, mientras que Desmodus rotundus, o el vampiro común, se suele alimentar de la sangre de mamíferos, y justamente es la especie más estudiada y la de más interés, si se quiere, porque suele atacar a humanos y bueno, nos puede transmitir la rabia. Bueno, acá vampiro común, para que vean un poco de las características particulares que tienen estos murciélagos, por ejemplo los incisivos y los caninos bastante grandes, ¿no? Porque con eso los utiliza para morder a la víctima y ¿no? Que es sangre, y tienen ese característico labio en forma de V, y otra característica muy particular es que tienen los molares reducidos, es decir, son más pequeñitos que el de los otros murciélagos, justamente porque ya no mastican, solo se alimentan de la sangre, y justamente es este aspecto, el del murciélago común, que se utiliza como inspiración para dibujar muchas veces a los vampiros en el cine, en los cómics, en ilustraciones, en donde los vean, suele tener estas características. Sin ir más lejos, por ejemplo, Nosferatu. Este murciélaguito en particular, es decir, esta especie es conocida aproximadamente por los naturalistas europeos ya para el 1500, es decir, cuando posteriormente de lo que fue el descubrimiento de las Américas y las expediciones de los españoles y los franceses, cuando empiezan a explorar todo lo que es las selvas de las zonas de Brasil, se encuentran con este murciélaguito. Así que ya a partir del 1500 se empieza a saber de la existencia de esta especie. Entonces, Bram Stoker ya los menciona como animales vampiros, se menciona en la novela. Esta novela fue escrita a mediados de 1800. Los naturalistas se cree que, especialmente los franceses, se referían a este murciélago hematófago como vampiro, así que es muy probable que Bram Stoker lo conociera por las distintas descripciones que había sobre la naturaleza para el 1800. Y aunque se cree que fue acuñado, se asigna como que fue acuñado por el conde de Buffon, que es un naturalista conocido por justamente crear una enciclopedia de la historia natural hasta el momento, para el 1700. Pero entonces, ¿cómo es que se le asigna el nombre de vampiro a los murciélagos antes de que existiera esta figura de la literatura tan popular? La respuesta no es solo que la figura del vampiro como ente folclórico era bastante afianzada en lo que es en Europa para el 1700, sino que realmente la gente creía que existían de verdad. Para lo que es el fines del 1600 y el 1700 se dio este hecho que se conoce como epidemia de vampiros, en lo que las poblaciones de Europa del Este realmente creían que estaban siendo azotadas o básicamente atacados por vampiros, y empezaron a surgir una serie de reportes para lo que es el fin del 1600, de reportes, de guías y demás de distintos pobladores, distintas zonas de Europa del Este, en las que decían que habían identificado y habían lidiado con un vampiro, y ahí surgieron distintas guías también de cómo reconocer un vampiro, cómo evitar que alguien se transforme en vampiro, o incluso, bueno, cómo acabar con él. Toda esta histeria colectiva se cree que actualmente se debió a las distintas epidemias de virus que azotaron a Europa para ese momento. En lo que fue el 1700 hubo distintas enfermedades de virus como
varias pestes, tuberculosis o rabia, y era básicamente la respuesta de los pobladores locales a tratar de entender lo que estaba sucediendo, ya que, bueno, para ese momento no se conocía que los virus existían, entonces se creía que realmente todas estas muertes y todas estas enfermedades que eran muy virales y mortales, eran básicamente en realidad un ente sobrenatural atacando a la población. Y esta historia colectiva fue parte de la historia y fue muy conocida para las personas, sobre todo de lo que es Francia e Inglaterra. Los impactó mucho saber que en Europa del Este sucedían estas cosas y justamente inspiró a varias historias de vampiros, entre ellas Bram Stoker a crear Drácula, y lo que hace él en realidad también es recopilar distintas características de los distintos tipos de vampiros que había del folclore local y las combina en una sola para crear a Drácula. Posteriormente, la interpretación del cine también agrega cosas que en la historia original de Bram Stoker no están y forman otra concepción de vampiro actual que es distinta a la del folclore. Y básicamente, ¿qué fue primero? El nombre folclórico, después vino la del animal, después vino, básicamente a la par de eso, la figura literaria, es decir, Drácula, que inspiró a una figura en el cine. La del cine también se ve inspirada tanto de la literatura como la del animal, que a su vez da origen a una nueva figura literaria, es decir, a partir del cine también se crea otra figura de vampiro, que es la que inspira a lo que es la figura actual o lo que se conoce actualmente como vampiro en nuestra imaginación. Así que básicamente podemos decir que la idea del vampiro evolucionó a lo largo de los siglos, como evolucionan los animales, y es una retroalimentación constante de ciencias y arte que va y viene. En este comentario me dicen que hable de los hombres lobo. El problema es que acá en la parte sur de Latinoamérica no hay hombres lobo, hay lobizón. Y obviamente aunque son criaturas similares, básicamente el concepto es el mismo, son una persona o un hombre que se transforma en algo parecido a un lobo, un perro monstruoso. En realidad hay ciertas diferencias y esto viene a que justamente los colonizadores europeos querían introducir parte de, obviamente, el cristianismo, y eso lo lograban a través de figuras folclóricas, como por ejemplo el hombre lobo. Entonces, como había algo parecido, le transfirieron muchas de las características que tenía el hombre lobo europeo a el lobizón, que en realidad acá el lobizón es el séptimo hijo varón, es decir, de tener muchos hijos, el séptimo va a nacer con la maldición y probablemente cuando llegue a la mayoría de edad se transforme en el lobizón, que originalmente proviene de la mitología guaraní, que es el caso en realidad de una pareja mitológica que se llaman Tau y Kerana, que justamente todos sus hijos son maldecidos y tienen características monstruosas, y justamente el séptimo y el último es el luisón o el lobizón. Bueno, y como decía, no necesariamente el lobizón, por ejemplo, se transforma con la luna llena, sino que se transforma todos los viernes, porque ese día no lo sé, pero bueno. Y también hay una descripción física muy característica, es que un lobizón es básicamente un perro monstruoso, o sea, mucho más grande que cualquier perro, que tiene un aspecto desgarbado, flaco, es feo, tiene un andar raro, es solitario, suele tener un dejo de cabellera negra en su cabeza, y los perros casi siempre le ladran y le tienen miedo, pero no se le acercan, y huele mal porque se alimenta de la carne de cadáveres y anda por el cementerio y todas esas cosas espeluznantes. Pero justamente por estas características físicas se le asignó a un animal nativo de Sudamérica la identidad del lobizón. Y ese animalito es el aguaraguazú o Chrysoceum brachyurus, que es el cánido nativo de Sudamérica, solo se encuentra acá y es el cánido más grande que existe en el planeta. Mide hasta 1,10 m a la altura de la cruz, así que como verán le da muy bien y tiene un aspecto parecido, ¿no? Bastante desgarbado, es delgado, es nocturno, pero tiene otras características particulares que capaz no son tan de lobizón. Y una de las características que más la llaman la atención a mí del aguaraguazú es que justamente
no es carnívoro, es omnívoro. Es uno de los canes que tienen dentro de la familia Canidae menos carnívoros que hay. O sea, se alimenta de pequeños animalitos a veces, de roedores, de capaz algún ave, pero siempre muy pequeñitos. Es capaz de cazar animales pequeñitos. Pero la principal dieta que tiene este animal es esta fruta. Come frutas que se llaman fruto del lobo o Solanum lycocarpium, también conocida como loberia, que justamente tiene una relación muy estrecha con el animal, ya que la dispersión de este fruto depende netamente de la guaraguazú. Y lo pueden observar justamente en la distribución que hay de esta planta y la del animal. Por cierto, aguaraguazú viene del guaraní y significa básicamente zorro grande, o sea, tiene unas patas muy largas. No, como pueden ver, no tiene mucha musculatura porque no se caracteriza por correr, sino que camina un montón y justamente tiene una caminata bastante extraña, parece como rara o desgarbada, ¿no? Camina como otros perros y justamente es de carácter solitario, es muy territorial y se caracteriza básicamente por ser, como dije antes, nocturno. Así que imagínense si ustedes se encuentran en este animal entre los arbustos y ven sus ojitos brillantes. Obviamente no van a pensar que es un zorro, un animalito pequeño, porque mide más de 1 metro. No creo que vayan a dudar de que vieron un lobizón. Eso sumado a que también tienen un ladrido particular, no tienen un aullido, sino que tienen un sonido más ronco y grave, bastante característico, que es este. Y como pueden ver, justamente son estas dos características lo que hicieron creer a las personas que viven en las zonas donde habita la guaraguazú que realmente era un lobizón. Y esto llevó a la caza del animal, no porque se alimentara de gallinas y atacara al ganado o alguna otra cosa, sino justamente por la mitología, porque realmente creer que se estaban encontrando con un lobizón y era un peligro, bueno, y había que deshacerse de él. Y como si no le alcanzara que tuviera mala fama, también se fue afectado después, posteriormente en realidad, por lo que es la ganadería y la agricultura, ya que mucho de su territorio se ve devastado por el avance de el hombre. Y actualmente se sabe que es una especie que hay que proteger y defender porque es nativa de Sudamérica. En Bolivia, por ejemplo, tienen básicamente todo el país un estado de conservación en cuanto a este animal. En Misiones, en Argentina, se lo considera monumento natural de la provincia, entonces se ayuda a conservar y que aumente la población de estos animalitos. Y también se ven afectados por lo que son los perros salvajes o los perros en general, porque les pueden transmitir todas estas enfermedades que tienen los perros, como la rabia y otro tipo de enfermedades. Así que, como siempre, la mitología capaz no es tan terrorífica como la ciencia o la verdad de los animalitos, y termina perjudicando más a la vida de muchos animales nativos que son muy funcionales a su ambiente y que nada tienen que ver con que nosotros tengamos miedos irracionales. Pero bueno, a veces las consecuencias las terminan pagando la naturaleza. Así que sí, podemos decir que los hombres lobos también son nativos de Sudamérica, pero en este caso también podríamos decir que en realidad son vegetarianos y no le hacen mal a nadie. Tipo, sería muy gracioso que en realidad solo el mito sea tipo que se transforman en perritos sin voluntad propia, en estos perros raros, pero en realidad se van a comer frutas al campito y tipo no le pasa nada a nadie y fueron malinterpretados todo este tiempo, eran re inocentes, pobrecitos.